Distintos episodios de la desaparición de los pueblos indios de América pueden leerse como el resultado de violentos procesos de reconversión económica. En algunos lugares hubo grupos indígenas que se convirtieron en naciones e imperios y que conquistaron a otros pueblos. Sin embargo, nada se compara a los efectos de la acción que, con fines similares, llevó adelante el hombre blanco. El caso de Tierra del Fuego resulta especialmente significativo. Con una superficie de 48.000 kilómetros cuadrados, incluyendo el lado chileno, distintas evidencias demuestran que la Isla Grande comenzó a poblarse hace poco más de 10.000 años. A la llegada de los blancos, ese territorio estaba habitado por 4 etnias. Su modo de vida permitió clasificarlas en canoeros y en cazadores pedestres. Al primer grupo correspondían los yámanas, o como lo llamaron los ingleses, yaganes, y los kawashkar, también nombrados alacalufes. Al segundo, los selknam, generalmente conocidos con el nombre peyorativo de onas, y los haush. En la actualidad, considerando las 4 etnias que poblaron Tierra del Fuego en tiempos históricos, apenas existen unos pocos mestizos distribuidos entre Chile y Argentina. Los yámanas habitaban en el litoral sur de la Isla Grande, las otras islas que bordean el Canal Beagle y las islas que se sitúan alrededor del Cabo de Hornos. Los alacalufes vivían sobre la costa sudoccidental del actual territorio chileno, aunque malamente todavía ocupan ese lugar unas cuantas decenas de individuos. Los selknam ocupaban la mayor parte del territorio de la Isla Grande. Se distribuían desde el estrecho de Magallanes hasta las proximidades de la cordillera Darwin y desde la costa atlántica hasta las bahías Gente Grande e Inútil, incluyendo el seno del Almirantazgo. Los haush ocupaban la actual península Mitre, es decir, todo el territorio que se extiende al este de una línea imaginaria trazada entre el Cabo San Pablo, sobre la costa atlántica, hasta la bahía Sloget, sobre el Canal Beagle. El poblamiento humano de Tierra del Fuego comenzó hace poco más de 10.000 años. Esa era una época muy diferente. Tierra del Fuego no era una isla, no existía el estrecho de Magallanes. De manera que podemos pensar que los primeros habitantes llegaron por vía terrestre. Las evidencias que quedan son escasas, escasos huesos y artefactos en un solo lugar de la isla, y es difícil encontrar sitios de esa antigüedad, quizás ese sea el motivo. Pero es interesante destacar que luego de esa ocupación de un poco más de 10.000 años que se descubrió en el lado chileno del norte de la isla, no tenemos evidencia arqueológica por casi 5 o 6.000 años. Es un silencio arqueológico muy grande. Eso puede ser un problema de muestra, pocos lugares excavados o reconocidos, pero lo interesante es que implica que los selknam que reconocemos en tiempos históricos no son necesariamente los descendientes de los primeros habitantes humanos. Esos primeros habitantes pudieron extinguirse al separarse la isla, al formarse la isla, digo, por la aparición del estrecho de Magallanes. Según la etnógrafa Ann Chapman, en 1880 había unos 7.500 canoeros, entre yámanas y alacalufes, y 3.500 o 4.000 cazadores pedestres, entre selknam y haush. En total, unos 11.000 indígenas. En la actualidad, considerando las 4 etnias que poblaron Tierra del Fuego en tiempos históricos, apenas existen unos pocos mestizos distribuidos entre Chile y Argentina. ¿Qué fue lo que pasó? Infidelidades escalonadas.
antiguo Tierra del Fuego constaba en los mapas y cartas de navegación. En 1520, Hernando de Magallanes descubrió el estrecho que lleva su nombre. En 1578, el pirata inglés Francis Drake estableció contacto con los Alacalufes. En 1580, el español Pedro Sarmiento de Gamboa vio por primera vez a los Selknam en la bahía Gente Grande. En 1619, los hermanos Bartolomé y Gonzalo de Nodal establecen los primeros contactos con los Haush. En 1624, el holandés Jacques L'Hermite encontró por primera vez indios yámanas. Hacia el siglo XVIII, la ruta por el extremo sur del continente americano es empleada para el comercio. Muchos son los navíos que la transitan. En 1769, el capitán James Cook, a bordo del Endeavour, recogió las primeras colecciones científicas en la Tierra del Fuego. En febrero de 1830, la Beagle, nave al mando del capitán Robert Fitzroy, enviada por el almirantazgo británico para censar las costas de Sudamérica, se encuentra en el extremo sur de Tierra del Fuego. Durante el viaje, luego de un incidente con un grupo de aborígenes, Fitzroy capturó a 4. Uno de ellos era un jovencito de unos 14 años, al que los marineros bautizaron Jemmy Button. Llegado el momento del regreso, Fitzroy decidió transportar a Inglaterra a Jemmy, a una niña bautizada Fuegia Basket, a un hombre joven de nombre George Minster y a Boat Memory, que murió de sarampión. En Londres recibieron instrucción y aprendieron inglés. Las numerosas noticias publicadas por la prensa produjeron la curiosidad del pintoresco rey Guillermo IV y de la reina Adelaida, quienes recibieron a Fitzroy y a sus pupilos en el verano de 1831. Un año más tarde, Fitzroy volvió a zarpar en la Beagle a Tierra del Fuego para continuar con la labor cartográfica. Entre la tripulación, además de los aborígenes, se encontraba Charles Darwin, de 22 años en ese momento. Sus observaciones sobre los fueguinos se recogen en varios pasajes de su diario. La conclusión es lapidaria. Creo que los nativos de esta parte de Sudamérica son los más atrasados del mundo. El viaje de la Beagle duró casi un año hasta llegar a Tierra del Fuego. Los indios, junto con un misionero, fueron desembarcados en el lugar que Jemmy Button señaló como su hogar. Una serie de escaramuzas protagonizadas por los nativos locales siguieron al desembarco y el misionero fue reembarcado en la Beagle, pero los fueguinos, britanizados, manifestaron su voluntad de quedarse. The bells of paradise, I hear them ring, things covered all over with purple and pall. Luego de un prolongado paréntesis, el misionero Allen Gardiner, fundador de la Patagonian Missionary Society, intentó encontrar nuevamente a Jemmy Button para catequizar la Tierra del Fuego. Sus varias expediciones estuvieron signadas por la catástrofe. La última, realizada en 1850, se convirtió en tragedia. Hostigados por los yámanas, él y su expedición murieron de inanición en medio del fervor místico en Bahía Aguirre. La noticia de la muerte de Gardiner desató en Inglaterra un enorme revuelo. El país estaba conmocionado, por lo que el reverendo George Pakenham Despard, segundo de Gardiner y administrador de la Patagonian Missionary Society, consiguió ingentes donaciones para continuar con el plan de catequizar a los salvajes. Para ello, hizo instalar en la isla Keppel, en Malvinas, una misión anglicana. Desde allí se organizan frecuentes viajes al canal Beagle para buscar a Jemmy Button.
Aunque parezca increíble, Despard consiguió encontrarlo y luego de convencerlo, transportarlo junto con un grupo a Malvinas, donde permaneció por varios meses. A su retorno al canal, Jemmy envió a otro grupo. En 1859, el misionero Garland Phillips, encargado de recoger al tercer contingente Yámana, fue asesinado junto con su tripulación por los nativos. Jemmy Button fue acusado de la masacre. Se lo buscó y se lo llevó a Puerto Stanley para ser procesado. En 1862, luego de la correspondiente investigación, Jemmy Button fue absuelto. Despard, abrumado, retornó con su familia a Inglaterra. Sin embargo, Thomas Bridges, su hijo adoptivo, se quedó en Malvinas. En 1869, el reverendo White Sterling, a quien Thomas Bridges había enseñado la lengua de los nativos, estableció una misión anglicana en la actual Ushuaia. A los 6 meses, Sterling fue llamado a Londres para ser ordenado obispo. 1 año y medio más tarde, 2 familias llegaron a la misión de Ushuaia procedentes de Malvinas. En septiembre de ese mismo año, el ahora reverendo Thomas Bridges y su familia hacen otro tanto. Son los primeros blancos que se instalan de manera permanente en Tierra del Fuego. Bridges, que se había quedado al frente de la misión, atento a sus fines, cumplió una labor extraordinaria. Protegió a los yámanas de los frecuentes ataques de los loberos, los catequizó y les enseñó a trabajar la tierra. Sin embargo, un efecto no deseado por Bridges contribuyó a la extinción de sus protegidos. La población se vio progresivamente mermada por enfermedades traídas por los europeos, contra las cuales los aborígenes no tenían defensas. En 1886, Thomas Bridges abandonó Ushuaia. El presidente Roca le había cedido tierras del gobierno argentino, al cual reconoció desde un principio, y en ellas fundó Harberton, la primera estancia fueguina que con el tiempo habría de convertirse también en refugio de yámanas y selknams. Informa ATC Noticias. Muy buenas noches. El sargento Mariano Quinteros, quien habría intentado suicidarse hoy con un tiro, se recupera, aunque continúa grave. Nos informamos sobre su estado de salud. Desde el punto de vista técnico, la operación ha salido muy bien. Él está en recuperación en este momento. No ha bajado el nivel de conciencia que tenía, o sea que la operación de por sí estamos bien, digamos, ¿no? ¿En qué condiciones ingresó Quinteros? Quinteros ha ingresado con un balazo o con una herida de arma de fuego que tenía ingreso en la boca y con orificio de salida frontal, con pérdida de masa encefálica, obviamente que es un paciente grave. La decisión ha sido hacerle una cirugía reparadora de la calota craneana con exéresis de la parte cerebral que estaba contusa y una reparación plástica con autoinjerto. Esto es lo que se ha hecho. Luego, a partir de las 0 en ATC Noticias, con Eco en el Mundo, todo sobre el entrenamiento de Boca. Tras una sesión de autocrítica y en medio de caras largas y gestos adustos y marcados signos de preocupación, el plantel de Boca Juniors cumplió hoy el primer entrenamiento de la semana de cara al partido del próximo viernes ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el que el entrenador, Víctor Veiga, deberá realizar 3 cambios obligados. Hora 21:25 minutos. En cualquier momento volvemos con más ATC Noticias. ¿Fidelidades se perdonan? Jamás. Jamás. Es la línea dura. El dibujo es para mí la sinfonía inconclusa. A lo mejor uno de los pesqueros rusos dijo, esto de vaca loca, ¿verdad o consecuencia? ¿Qué encontraste en la calle? Nada. Nada. ¿Cómo?
¿Cómo se va a llamar el programa de Cris Miró? Yo lo tengo. A ver, adivinen. Está titubeando, no sabe si ponerle utilísima o torneo de competencia. Sálvese quien sepa. De lunes a viernes a las 13 con Hugo La Mónica por ATC. Si bien son pocos los episodios de violencia entre yámanas y europeos, la explotación de la región y el posterior establecimiento del hombre blanco resultó determinante. Suelen mencionarse las enfermedades traídas por los blancos. Otra de las razones esgrimidas es el agotamiento de sus recursos alimenticios, principalmente los lobos marinos, cuyo aceite y piel en los siglos XVIII y XIX tenían múltiples usos. Según el arqueólogo Ernesto Piana, la caza indiscriminada por parte de los loberos y balleneros europeos y norteamericanos produjo antes del asentamiento efectivo de los blancos una verdadera crisis alimentaria que no pudo ser satisfactoriamente solucionada por los indios. Los canales magallánico-fueguinos, este grupo de costas de fiordos, bahías, islas recortadas, viejos valles trabados por el agua del mar, fueron poblados desde hace unos 6.500 años y tenemos razones para creer que no mucho antes que eso, por gentes que se dedicaron a vivir de los recursos marinos, por gentes que se adaptaron y se especializaron para aprovechar los recursos marinos. Eran ya canoeros. Cuando llegaron remando desde el oeste, ya adaptados. Su subsistencia fundamental dependía de los mamíferos marinos. Hacían gran cantidad de consumo de mejillones, las aves, los guanacos, pero lo fundamental en calorías y proteínas eran los lobos marinos. Cuando llegaron los europeos encontraron los últimos descendientes de esta tradición. Ellos se llamaban a sí mismos yámanas y con ese nombre los recordamos. ¿Por qué digo los recordamos? Porque hoy están extintos. Los primitivos habitantes de los canales tuvieron acceso a un muy importante subsidio de alimento. Lobos marinos, cetáceos, aves, peces, entraban constantemente dentro de los canales y allí eran aprovechados por esta gente. Y pudieron aprovecharlos porque habían desarrollado un patrón cultural apto para la explotación de estos recursos. Esto les eliminó el techo demográfico causado por la producción de alimentos, y a su turno habría influido mucho en la alta estabilidad cultural que han tenido. Prácticamente pasaron 6.500 años con muy pocas modificaciones. Sin embargo, esta circunstancia cambió con la llegada del hombre blanco. No podemos estimar con mucho detalle cuál fue el impacto que generó la llegada del hombre blanco, pero sí podemos afirmar que sobrecasó los mamíferos marinos y si su acción llegó a desbalancear el ambiente, aún antes de haber penetrado en el canal Beagle. Pensemos que ya para 1818, 1819, por Londres solamente estarían entrando 20.000 toneladas de aceite de lobo marino de esta zona, y para ese momento ya no era negocio porque no había cantidad suficiente. Y por el otro lado, los ingleses no tenían mayor aprovechamiento, sino que esto estaba en manos de los norteamericanos. Por lo tanto, esto fue una competencia entre requerimientos industriales y necesidades de supervivencia de los aborígenes. En este lugar lo que hicimos fue preparar réplicas de chozas, el tipo de chozas que utilizaban los aborígenes en aquel momento, chozas cupuliformes o chozas cónicas. Hay que pensar que el tipo de vida de esta gente, de alto nomadismo, de mucho movimiento,
hacía que estuvieran muy pocos días en cada lugar. Se movían reiteradamente, pero las estructuras de las chozas quedaban y se mantenían. Las chozas funcionan más como carpas, como lugares en los que solamente se reparan y pasan algún corto tiempo reparándose del clima y de la intemperie. Pero la vida, en realidad, la actividad se generaba toda alrededor en la zona externa. Allí es donde quedan los concheros, allí es donde quedan las acumulaciones de basura. Allí es donde pudimos excavar en varias oportunidades y gracias a eso conocemos mucho sobre la vida cotidiana de estos grupos. La contrastación de la hipótesis de sobrecaza de lobos marinos y desbalanceo del ambiente por parte de la acción de los europeos debía ser comprobada. Y debía ser comprobada en más de un sitio para evitar el problema singular de lo que puede quedar en un lugar. Por eso excavamos el sitio Túnel 7, también excavamos el sitio Alayaguaya, en ambos con trabajos extensivos. Y terminamos con este yacimiento, la Anashuaya. La Anashuaya significa Bahía del Pájaro Carpintero. En este lugar donde estamos parados, hemos excavado el fondo de una choza. Los fogones centrales estaban por estas partes, que eran las partes más deprimidas, hacia los costados las acumulaciones de basura, hacia aquí sus concheros y todos los restos y residuos. Esta ocupación se inició con el aprovechamiento de un cetáceo varado, de una ballena minke, que consumieron y a partir de allí siguieron reutilizando y reutilizando el espacio. Los estudios no están totalmente terminados en este momento, acaba de ser terminado de excavar el yacimiento, pero todo indica que la sumatoria de los tres sitios apuntan a que el blanco sobrecazó lobos marinos en particular, mamíferos marinos en general y pingüinos, y desbalanceó el ambiente. Cuando los chámanas fueron observados por Darwin, ya no tenían su estilo de vida normal. Estaban restringidos al consumo de mejillones, al consumo de moluscos y a líneas alternativas económicas que no eran las propias, que eran simplemente lo que tenían. El impacto del blanco fue muy fuerte, muy rápido y no permitió alternativa económica alguna. Pesque los mejores dorados y pejerreyes con revista Aire y Sol de Mayo. Aire y Sol, para vivir la Patagonia desde el cielo y las emociones del turismo aventura. Aire y Sol, a solo 3,90 pesos. Los grandes tangos de ayer, de hoy y de siempre brillan como nunca en La Noche con Amigos de Lionel Godoy, con Chiqui Pereira, Guillermo Fernández, Viviana Vigil y la participación especial de Estela Raval. Miércoles, 21 horas por ATC. Si quiere presenciar La Noche con Amigos, concurra a ATC, 1 hora antes del comienzo del programa. Este miércoles en Magazine de Salud, adicción a las drogas, discapacidad visual y SIDA. Los últimos avances en tratamientos contra el virus. Magazine de Salud, miércoles, 23 horas, con el doctor Jorge Pedro por ATC. Viva el imponente Encuentro Nacional de Artesanos, desde Luján, provincia de Buenos Aires. Tradición, colorido y arte popular en su máxima expresión en Fiestas Populares Argentinas. Jueves, 21 horas, por ATC, único en todo el país. Sembrando Conciencia, el tigre Roberto Rimoldi Fraga y las raíces artísticas del país, junto a Antonio Tarragorros, Rodolfo Zapata, los Manceros santiagueños, Fortunato Ramos, los Hermanitos Jiménez, el Ballet Olavarría y los centros tradicionalistas y artesanos de todas las provincias.
Jueves, 22 horas por ATC. Si quiere presenciar Sembrando Conciencia, concurra a ATC 1 hora antes del comienzo del programa. Teleganas, super premios para usted y toda su familia. Sí, escuchó bien. Andrés Percivale y Gisela Barreto juegan para usted. Llame al 06001-0070 y gane. Sorpréndase con los número 1 de la música y el mundo del espectáculo en los entretenimientos más ingeniosos. Un show sensacional. Sí, diviértase y llévese todo. Teleganas, viernes, 21 horas por ATC. Las infidelidades se perdonan. Jamás. Jamás. Es la línea dura. El dibujo es para mí la sinfonía inconclusa. A lo mejor uno de los pesqueros rucos dijo, esto de vaca loca, ¿verdad o consecuencia? ¿Qué encontraste en la calle? Nada. Nada. ¿Cómo se va a llamar el programa de Cris Miró? Yo lo tengo. A ver, adivinen. Está titubeando, no sabe si ponerle utilísima o torneo de competencia. Sálvese quien sepa. De lunes a viernes a las 13 con Hugo La Mónica por ATC. Como cazadores pedestres, necesitaban ocupar grandes extensiones de tierras que garantizaran la presencia de suficiente cantidad de guanacos, su alimento principal. Su territorio abarcaba, por lo tanto, estepas y parques boscosos. En su lengua, Parik era la región de praderas al norte del Río Grande y Hersk, la zona boscosa al sur. Cada familia Selknam poseía un territorio privado, al que denominaban Haruwen. El número de Haruwen resultaba relativamente inestable en función del número de familias existentes, de las conquistas ocasionales producidas por la guerra y de la fusión entre clanes. Los Selknam son individuos que lograron una adaptación muy exitosa a un ambiente que para nosotros puede lucir como hostil, muy frío, con poca variedad de recursos alimenticios y unos pocos alimentos que vienen en tamaño grande, digamos como un guanaco o un lobo marino. El resto de los recursos son pequeños, lo cual implica que hay que recoger muchos para poder mantenerse viable biológicamente hablando. Moluscos, roedores, hongos. Son condiciones difíciles para que una población logre un tamaño adecuado para mantenerse durante mucho tiempo. Los Selknam parecen representar ese caso. Ahora, a la vez, es un grupo que en el momento de contactarse con la llamada expansión europea o llamada del hombre blanco, no tuvo respuestas. Las condiciones bajo las cuales ellos habían establecido una relación con la tierra no fueron adecuadas para responder a ese tremendo desafío que implicó la tecnología de armas de fuego, la apropiación de campos mediante la explotación intensiva por ganado, y cuando buscaron un refugio en la zona boscosa de Tierra del Fuego, se encontraron con que ya no se podía vivir de la misma manera que ellos conocían. Ellos estaban acostumbrados a utilizar grandes espacios y como quedaron concentrados en el bosque, donde la densidad de guanacos es inferior, llevó a una situación de choques territoriales entre ellos mismos que fue el gatillo para una guerra interna que fue el golpe de gracia para ellos mismos. La sociedad Selknam se presenta como una sociedad regida por una estrategia de alta movilidad, implicando con esto pequeños grupos de gente que están pasando poco tiempo en cada lugar, establecer un campamento, pasar 2 noches, 3, 6 noches y luego moverse 10 o 12 kilómetros más allá para volver a instalarse. Pocas veces se encuentran grandes grupos humanos juntos.
Estas veces las conocemos. Una es una actividad ceremonial, la ceremonia de iniciación masculina llamada Hain. Era la ocasión en la cual se encontraban miembros de distintas llamadas bandas. Generalmente se debía disponer de un recurso alimenticio bueno para que tanta gente pudiera permanecer junta durante algunas semanas. Una ocasión usual era el varamiento de una ballena. Una ballena implica enormes cantidades de grasa y de carne, y era una ocasión propicia para que la gente pudiera estar allí sin moverse mucho por un tiempo y dar cabida a esa actividad social tan importante. Los matrimonios en general eran lo que llamamos exogámicos, o sea que hombres y mujeres se buscaban de bandas diferentes, y eso implicaba que la mujer iba a vivir a la banda del hombre y aún disponía del derecho a cazar o recolectar comida en su territorio de nacimiento. Entonces de esa manera se va edificando un sistema de acceso a al menos 2 territorios diferentes para los miembros de cada banda, cada grupo familiar, debería decir, lo cual implica alternativas ante años malos, como inviernos muy malos o periodos de hambrunas, algunos de los cuales han sido registrados en tiempos históricos, y que son los periodos en los cuales es crucial tener una red de parentesco que habilite el acceso a los lugares donde pueda estar la comida. En 1879, el explorador chileno Ramón Serrano Montaner, miembro de la Comisión Chilena de Límites, descubrió oro aluvial en el territorio de la Isla Grande. A partir de ese momento, enormes contingentes de aventureros llegaron desde todo el mundo para tentar suerte en Tierra del Fuego. A partir de 1881, fecha en la que se establecieron los límites entre Argentina y Chile para la Tierra del Fuego, el territorio fueguino sufrió una rápida y dramática transformación. En 1883, el gobierno chileno otorgó la primera de una larga serie de concesiones de tierras para su explotación. Un año más tarde, el comodoro Augusto Lacerre estableció la subprefectura marítima de la Tierra del Fuego, fundando oficialmente la ciudad de Ushuaia. A partir de la adjudicación de territorios a colonos blancos por parte de los gobiernos de Chile y Argentina, el territorio disponible para los Selknam se vio drásticamente reducido. En 1897 se introdujeron enormes cantidades de ovejas en la isla. El oro y el establecimiento de todo tipo de gente dispuesta a la explotación ganadera plantearon un serio conflicto entre los antiguos pobladores de la región y los nuevos propietarios. En el caso concreto de los Selknam, el choque cultural con los ganaderos resultó trágico. Sus territorios de caza fueron cercados e invadidos por ovejas. El guanaco, en competencia con las ovejas, llevaba las de perder. Los Selknam, como consecuencia, comenzaron a cazar ovejas y estalló el conflicto entre los estancieros y los indios. Si usted sabe ir bien a fondo, ahora corra con ventaja. Vaya a 290 y súbase a Corsa. Corsa, la única, siempre en carrera. Alcáncela. Ahora cuesta solo 2 pesos con 90. Si yo te preguntara cuál es el puesto más vulnerable de la selección argentina hoy, ¿cuál me dirías? El arquero. Los arqueros argentinos no existen hoy. Existen los arqueros extranjeros, son los que están mejor jugando. Pero este fue un país de grandes arqueros. ¿Cómo? Roma, Carrizo, Ruggilo, Marín, Cosi, Vaca, Diano, Gatti, Filiol. ¿Qué te parece si traemos a los arqueros de antes, arqueros de ahora y discutimos por qué no hay un arquero de primera línea hoy? Este martes en ATC, en Apenas Ayer, a las 10 de la noche. Aquí. El alcoholismo es una enfermedad que, además de perjudicar la salud, genera serios problemas en la vida cotidiana de quien la padece. En el trabajo,
valiente. Con los afectos. Si conoce a alguien que tiene problemas con el alcohol, no lo rechace. Ayúdelo. Claudio García Satur, Lidia Lamezón, Selva Alemán y Leonor Manso en... No. Igual. Da ojos claros, pelo rubio. ¿No? Sí, pero tiene el pelo corto y con rulos. Yo me quiero cortar las trenzas. Regresiones de Nelly Fernández Tiscornia. Situación límite. Martes, 23 horas por ATC. Los grandes tangos de ayer, de hoy y de siempre brillan como nunca en La Noche con Amigos de Lionel Godoy, con Chiqui Pereira, Guillermo Fernández, Viviana Vigil y la participación especial de Estela Raval. Miércoles, 21 horas por ATC. Si quiere presenciar La Noche con Amigos, concurra a ATC, una hora antes del comienzo del programa. ATC, único en todo el país. Infidelidades se perdonan. Jamás. Es la línea dura. El dibujo es para mí la sinfonía inconclusa. A lo mejor uno de los pesqueros rusos dijo, esto de vaca loca, ¿verdad o consecuencia? ¿Qué encontraste en la calle? Nada. ¿Cómo se va a llamar el programa de Cris Miró? Yo lo tengo. A ver, adivinen. Está titubeando, no sabe si ponerle utilísima o torneo de competencia. Sálvese quien sepa. De lunes a viernes a las 13 con Hugo La Mónica por ATC. Llegamos a los últimos años del siglo XIX. Los Selknam, despojados de su territorio por los buscadores de oro y por los ganaderos, tratan desesperadamente de sobrevivir en un mundo que ya no es el suyo. Un hecho extremo ocurrió en ese entonces en Cabo Domingo o Cabo Peñas, según las distintas versiones. Un inglés de nombre McLennan, apodado Chancho Colorado, reunió a varios cientos de Selknam con el pretexto de establecer un cese de hostilidades. McLennan, contratado por el estanciero José Menéndez, viendo que el sistema de caza puntual de indios resultaba muy lento y poco rentable, ideó un plan macabro. Los recibió con un banquete convenientemente regado de alcohol. Al cabo de varias horas, los casi 500 Selknam, hombres, mujeres y niños, abotagados por la bebida, a duras penas podían tenerse en pie. Las evidencias históricas o arqueológicas para referirse a un evento en Cabo Peñas o Cabo Domingo no son evidencias claras. No es posible decidir con certeza dónde ocurrió, ni siquiera es posible decidir si ocurrió exactamente en la forma en que se lo ha presentado en la literatura. Pero lo que importa, lo que queda es la concreta evidencia de que hubo una campaña en contra de los indígenas del norte de Tierra del Fuego que culminó o colaboró para su extinción. Con eventos como el de Cabo Peña, Cabo Domingo o no, el resultado fue una agresión física concreta para tratar de apropiarse las tierras que estos grupos estaban utilizando.
En cuanto a los enfrentamientos entre los buscadores de oro y los Selknam, puede tomarse como caso más significativo el del aventurero rumano Julius Popper. Con inusitada libertad, estos se transformaron en una suerte de ejército privado que desde Punta Arenas en Chile comenzó a avanzar hacia el Atlántico, al tiempo que se enfrentaba con cuanto grupo de Selknam se cruzaba en su camino. Curiosamente, Popper documentó en fotografías algunos de estos encuentros. Al lograr la concesión de oro en San Sebastián, Popper se convirtió en una suerte de pequeño dictador de Tierra del Fuego. Llegó a acuñar moneda y estampillas propias. En 1886, los salesianos llegaron a Tierra del Fuego. Para hablar de la relación entre los salesianos y los Selknam, habría que tomar un origen, partir desde un principio de cómo llega la misión salesiana a la Patagonia. Esto es indudablemente detrás de esos sueños famosos de Don Bosco, esas inspiraciones que él tenía, dentro de su preocupación fundamental, que era la ayuda, la educación de los jóvenes, la problemática de los jóvenes y de los niños. Allí un grupo de hombres seguidores de él, que captaron su espíritu, captaron su fuerza, llegan en el primer contingente salesiano en 1875 al puerto de Buenos Aires, y entre ellos se destacaron dos hombres de grandísima fortaleza y una profunda fe, como fue Monseñor Cagliero y Monseñor Fagnano. A Monseñor Fagnano posteriormente le toca ser prefecto apostólico de la Patagonia meridional. Su territorio abarcaba las Islas Malvinas, abarcaba Tierra del Fuego y el territorio chileno hasta Ancud, hasta la diócesis de Ancud. Su camino pasa obligadamente por la ciudad de Punta Arenas, que era el mercado de la Patagonia, que era la única ciudad establecida en toda la Patagonia, pertenecía al territorio chileno. Allí funda una misión, San Rafael, en la isla Dawson, pero que la toma como base de punto de apoyo y base de partida a esa misión que quiso establecer siempre. Hombres como José María Dubois, que fue el brazo derecho de Monseñor Fagnano en el establecimiento de esta misión, bueno, logran, después de no pocos inconvenientes, llegar a la desembocadura del Río Grande en 1893, y fundar la misión salesiana Nuestra Señora de la Candelaria, que de hecho su fundamento, su base y el espíritu de la misma era misionar, era evangelizar a los Selknam. Bueno, y viene el tema del contacto. El tema del contacto no fue fácil. En principio se establecen los salesianos, comienzan a vivir y no habían visto un solo indio. Después ven un grupo muy minúsculo, les cuesta comunicarse, hasta que, bueno, buscan una estrategia que es rodear a una mujer grande, le dan compulsivamente frazadas, alimentos. Esta mujer se impresiona muy bien, se siente como halagada, más allá del desconocimiento y el problema de hecho cultural. Y al día siguiente trae a su familia, y esa familia en poco tiempo trae un grupo realmente numeroso. Y comienza el contacto, comienza el trabajo, donde también se establecen comparaciones muy difíciles, más allá del tema de comunicaciones, que era el tema cultural. El cazador Selknam era un hombre sumamente orgulloso, un hombre muy adaptado al medio, era un nómade. O sea que el tema cultural, el tema sedentario no lo comprendía, y sí fue más fácil trabajar sobre las mujeres, que de hecho como protección de sus vientres y protección de sus hijos, se avenían más a las normas internas de la misión de la Candelaria. Y otra cosa que también es muy sintomática y muy importante es la buena relación que establecieron con las monjitas, con las hermanas de María Auxiliadora, que realmente fue un diálogo o una comunicación mucho más fluida y menos tensa que del hombre cazador con el salesiano o el coadjutor. Monseñor Fagnano decía, la forma de proteger al aborigen es darle los elementos, las herramientas y el conocimiento para que ellos puedan valerse económicamente en una tierra que va a ser de economía blanca.
Es decir, detrás de la evangelización o detrás de la catequesis, de la acción pastoral que se podía hacer sobre el indio, la motivación fundamental de Fagnano era darle herramientas al indio y posibilidades para que se pudiera desenvolver en un territorio que se lo iba a ocupar con seguridad la economía del blanco. Y no se logró. Para ese entonces, los primeros pobladores de Tierra del Fuego ya habían perdido su territorio y estaban en franco proceso de extinción. Los sobrevivientes poco a poco se avinieron a perder su cultura. Se convirtieron en peones de estancias, se mezclaron tímidamente con la población de origen europeo y paulatinamente desaparecieron. Dice, sale una cainit arcoíris, señal de buen augurio. Avanza hasta la casilla 28, aprovechando el buen tiempo. 28. Claro, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que quedó hoy en día? Esto no es una comunidad armónica, como muchas otras comunidades de Patagonia. No es un núcleo poblacional que se desarrolla armónica y horizontalmente, sino que acá hubo estratificaciones muy sólidas, muy fuertes. Había un hombre, un preexistente, dueño de la isla. Cuando se establece la economía y se desarrolla y la economía ganadera ocupa ese espacio y se produce esa ruptura de equilibrio ecológico del Selknam, lógicamente esa sociedad organizada desaparece. Entonces ya se viene la nueva época, la época de la ganadería, después viene la época del petróleo, se establece una comunidad que llega a su equilibrio y que, merced a una ley de promoción económica, la ley 19.640, produce el poblamiento que hoy tenemos, ese producto aluvional de población que se generó una explosión demográfica de alcances en su momento indimensionados. Entonces, esta estratificación social impidió que los elementos constitutivos de una comunidad establecieron contactos con los anteriores. La toponimia geográfica sí es seria porque en su momento los cronistas, los viajeros que respetaron esos topónimos, de hecho dan la vigencia y la permanencia del indio, ¿no? O el respeto hacia la cultura aborigen. Los nombres que hoy se establecen en las calles de estas ciudades no para nada considero que sean serios porque inclusive están mal transcriptos. Y de último, como decía Magrassi, algo tenía muchísima razón. Las culturas no mueren, sobreviven en la sangre de sus matadores. Y esto creo que es el espíritu que reina hoy en día. Es decir, como una conciencia colectiva que este grupo de Selknam, este grupo habitante preexistente de esta isla de Tierra del Fuego, hoy no está entre nosotros y todos tenemos muchísimo que ver con esa desaparición.
Auspician este programa las siguientes empresas: